Eran caballeros, o eso parecía, carismáticos brillantes con voces que derrumbaban teatros y sonrisas que llenaban estadios. Pero también eran intensos competitivos, expertos en disfrazar el ego con trajes de diseñador y abrazos forzados. José Luis Rodríguez el Puma lo ha mantenido en silencio durante más de medio siglo, hasta hoy. A los 82 años, sin necesidad de escándalos, sin hambre de foco, simplemente lo dijo, en voz baja pero con filo, y lo que dijo corta más que un adiós en plena canción. Nunca fueron mis colegas, solo coincidimos en el escenario, nada más. Conocido por su estampa elegante, su voz rugiente y una trayectoria intachable que cruzó décadas, fronteras y generaciones. El Puma siempre fue reservado. Fue el artista que prefería hablar cantando. El que caminaba solo entre bastidores, saludaba con respeto, pero no se quedaba a la fiesta. El que nunca discutía, pero tampoco olvidaba. Ahora, tras sobrevivir a enfermedades, traiciones y un doble trasplante de pulmón, ha decidido vaciar la mochila, y lo ha hecho sin adornos. 6 nombres, 6 voces famosas, 6 artistas que, según sus propias palabras, le hicieron más daño al arte que al olvido. Uno lo llamó el disfraz del romanticismo barato, a otro lo describió como la pose perfecta sin una sola verdad. Después de más de 60 años de carrera, de haber cantado ante papas, dictadores, presidentes y multitudes, José Luis Rodríguez no le debe nada a nadie, y eso se nota. Ya no teme romper el silencio, y lo que viene no es cómodo, es personal. Listo para conocer los nombres, vamos a sumergirnos. Julio Iglesias. El toro seductor del pop en español, dueño de cifras millonarias, más de 300 millones de discos vendidos, traducido a más de 14 idiomas. Una leyenda viva que, sin embargo, tuvo un roce, aunque nunca confirmado, con el Puma. No fue un enfrentamiento escandaloso, sino un cruce de egos en el escenario de la indiscutible historia musical. La edición del Festival de Viña del Mar de 1981 lo confirma. Julio estaba programado para cerrar la ceremonia junto a José Luis Rodríguez, pero hubo tensión latente antes del gran final. Se dice que Julio tardó en salir al escenario tras bastidores, una demora que el Puma interpretó como arrogancia, diciendo luego con ironía: «Yo me quedé por Chile, él no tanto». Una frase tan cargada como un dardo invisible. Julio negó públicamente que existiera un choque personal y José Luis siempre lo matizó como una diferencia de carácter, no una enemistad abierta. Sin embargo, para Rodríguez, ese momento representó algo más profundo: el choque entre la intimidad dramática del artista y el espectáculo sin cicatrices. Julio Iglesias era glamour universal, ventas astronómicas, una sonrisa impecable. El Puma, por otro lado, encarnaba al dolor hecho música, al exilio, a la lucha antigua por la autenticidad. Él vende la fantasía. Yo vendo la herida, llegó a decir en tono bajo sin nombrarlo. Durante los años 80, ambos cruzaron caminos en premios en grabaciones institucionales, pero nunca compartieron un dueto oficial. Cuando coincidían en eventos, siempre hubo ese ritual tenso de cortesía pública. Bibliotecas musicales refieren al álbum México, México, México. En 1991, mientras Julio firmaba autógrafos en la tarima VIP, el Puma prefería alejarse a una esquina, dejándola vacía y silenciosa. Ese silencio se volvió su declaración, porque en su universo quien habla mucho, a veces oculta su propia sombra. Las voces sin cicatrices no dicen nada, solía repetir en entrevistas traducidas en: no se trató de odio, sino de distancia existencial. Julio representaba lo comercial, lo cómodo, la voz que alimenta aplausos fáciles. El Puma representaba lo crudo, lo frágil, el canto que busca sanar la herida propia. 2 rutas paralelas en los mismos escenarios, 2 estéticas que jamás colisionaron, pero que en la mirada de Rodríguez
eran incompatibles. Para algunos, la supuesta rivalidad fue solo un rumor de fanáticos. Para el Puma fue un símbolo Julio, y él dos caminos del éxito, uno sin grietas y otro con cicatrices abiertas. Y esas cicatrices él las llevaba como su única verdad. Chayanne. El eterno joven del pop latino, el ídolo intergeneracional de sonrisas perfectas y coreografías impecables. Pero detrás de esa imagen luminosa, para José Luis Rodríguez, había algo que nunca pudo aceptar: la transformación del escenario en una pasarela del canto en espectáculo del artista en producto. Cuando Chayanne irrumpió con fuerza en los años 90, el Puma ya era una figura consolidada. Había pasado por telenovelas, por escenarios exigentes por el precio de la fama en dictaduras, enfermedades y silencios obligados. Y de pronto llegó él, el bailarín impecable, el rostro sin sombra, el que nunca hablaba de política ni de fe, pero vendía estadios como si fuera un mesías pop. La distancia entre ambos se volvió visible en 1998, durante una premiación en República Dominicana. A José Luis le entregaban un reconocimiento a su carrera, y Chayanne debía presentarlo. Pero las palabras fueron vagas, casi vacías. Un artista que ha inspirado a muchos y que todos admiramos. Rodríguez, que esperaba una conexión más humana, lo interpretó como un guión memorizado. Al bajar del escenario, solo comentó: «Una sonrisa no dice nada si no sabes por qué sonríes». Lo que más le molestaba no era el estilo juvenil ni el show visual. Era lo que en su visión Chayanne representaba: el triunfo del entretenimiento sobre la verdad artística. Mientras el Puma se desangraba en canciones como Pavo Real o Dueño de Nada, Chayanne bailaba con impecable alegría sobre letras que, según Rodríguez, no dolían ni con los ojos cerrados. En una entrevista para un canal argentino en 2004, cuando le preguntaron por los artistas jóvenes del momento, el Puma respondió sin mencionar nombres: «Hay quienes saltan mucho, pero no han vivido nada, y eso se nota». La prensa lo interpretó como una crítica directa. Él no lo negó. Para José Luis, el arte no debía solo entretener, debía confrontar, emocionar, incluso incomodar. Y en su opinión, Chayanne era tan impecable que se volvía inofensivo. Como una flor de plástico bonita, duradera, pero sin aroma. Años después, durante una gala privada en Miami, un empresario de la industria intentó reunirlos para una colaboración de generación cruzada. El Puma se negó sin rodeos. «No me mezcles con envoltorios. Yo no soy confeti», le dijo con voz baja, pero con filo. No hubo enemistad pública. No hubo palabras fuertes en entrevistas. Pero la frialdad entre ambos se volvió casi proverbial. Para Rodríguez, Chayanne era el hijo preferido de una industria que ya no quería profundidad sino aplausos fáciles. Y él, que había pagado cada nota con cicatrices, no podía rendirse ante eso. Porque en su universo ser artista no era caer bien. Era decir algo que mereciera ser cantado incluso en el silencio. Ricardo Montaner. Un nombre que para muchos evoca baladas inmortales y una carrera construida con ternura. Pero para José Luis Rodríguez fue otra cosa, una advertencia sobre cómo el éxito puede suavizar la verdad hasta volverla insípida. Aunque ambos compartieron raíces venezolanas y escenarios similares en los años 80 y 90, nunca fueron realmente cercanos. En privado, el Puma llegó a decir «canta», como si le tuviera miedo al silencio y al alma. El punto de ruptura entre ellos no fue un escándalo público ni una pelea en camerinos. Fue algo más sutil, pero más profundo. En 1995, durante una gala benéfica en Miami, organizada por Univision, ambos fueron invitados a compartir un dueto improvisado. La canción elegida, Cóncavo y Convexo, de Roberto Carlos. José Luis, fiel a su estilo dramático y visceral, se preparó para interpretarla con una intensidad emocional casi teatral. Pero Montaner
con su tono liviano y su sonrisa constante, optó por una versión casi pop suave sin aristas. Lo que siguió fue un duelo silencioso en el escenario. El Puma, con una mirada de acero, sintió que la canción había sido vaciada de su dolor original. En backstage, según testigos, soltó una frase entre dientes. Eso no fue un homenaje, fue un anestésico. No hubo enfrentamiento abierto, pero desde aquel día, la distancia se volvió norma. Para el Puma, Ricardo representaba algo más que una diferencia de estilo. Era la cara de una industria que premiaba lo fácil, lo radial, lo que no incomoda. Mientras él hablaba de la muerte del alma, del exilio y de Dios como heridas abiertas, Montaner parecía flotar sobre la superficie de todo, repartiendo dulzura pero sin mostrar grietas. A lo largo de los años, sus caminos se cruzaron esporádicamente en eventos como Viña del Mar o los Latin Grammy. Siempre cordiales ante cámaras, pero con una frialdad imposible de ignorar. En 2016, cuando Montaner recibió un premio especial por su trayectoria en premios Billboard, José Luis fue invitado a grabar un video de homenaje. Se negó, no por envidia, sino por coherencia. Según un productor del evento, su respuesta fue simple: no hablo de lo que no me conmueve. El Puma siempre ha creído que el arte verdadero nace de la cicatriz, no del filtro. Que el cantante no es un consolador, sino un espejo. Y para él, Ricardo Montaner eligió ser envoltorio antes que médula. En su código, eso no era autenticidad, era evasión. Para algunos puede parecer un juicio duro. Para José Luis Rodríguez era solo un acto de honestidad. Porque en su universo, la música no se canta con la garganta, se canta con lo que duele. Rafael, el astro de Linares, el intérprete teatral por excelencia, el hombre que transformó el escenario en un universo propio, donde cada gesto era fuego, cada nota un estallido y cada pausa, puro drama. Pero para José Luis Rodríguez, detrás de esa intensidad siempre hubo una línea que no podía cruzar, la del exceso que anula la verdad. Se conocieron en los años 70, cuando ambos competían por el cariño de América Latina desde distintos continentes. Mientras Rafael alzaba su puño y giraba sobre sí mismo con trajes brillantes, el Puma caminaba el escenario como un felino herido, dejándose romper en cada verso. Dos escuelas distintas, dos maneras opuestas de sentir la canción. El roce más evidente ocurrió en 1986 durante una gala de Televisa en Ciudad de México. Ambos debían interpretar un medley de clásicos hispanos. Rafael, con su energía escénica incontenible, propuso una coreografía dramática. El Puma se negó. «No soy actor de zarzuela, soy cantante de entrañas», dijo con voz baja pero tensa, según miembros del equipo de producción. La tensión era palpable. La colaboración se canceló. Años más tarde, en una entrevista con un canal chileno, Rodríguez fue consultado sobre qué opinaba de los cantantes que sobreactúan. Su respuesta fue tan ambigua como punzante. «Si necesitas tanto movimiento para que te crean, quizá no estés diciendo nada». No dijo el nombre, pero todos entendieron. El punto no era personal. El Puma siempre reconoció el talento de Rafael. Lo que no aceptaba era el artificio llevado al límite, la forma que devora al fondo. Rafael interpreta a Rafael, dijo una vez, y en esa frase resumía todo para él. La figura española era una construcción escénica tan perfecta que había olvidado el temblor humano. Coincidieron decenas de veces en escenarios, premiaciones, festivales. Nunca hubo insultos, solo ese muro invisible de estilos irreconciliables. Mientras Rafael seguía desafiando la gravedad con cada nota, José Luis optaba por el susurro cargado, la mirada sostenida, la grieta en la voz, como acto de fe. En 2015, cuando a Rafael le rindieron homenaje en Miami por su carrera de más de 55 años, el Puma fue invitado como presentador. Se excusó con una gira por Centroamérica.
pero en una cena privada comentó: no sabría qué decir sin mentir. Para José Luis Rodríguez, el canto no es un show, es un testamento. Y Rafael en su universo siempre representó esa otra religión del espectáculo, la que encandila, pero no necesariamente conmueve. No lo odió, nunca lo atacó, pero en su silencio hubo una frontera clara, porque para el Puma, cuando la interpretación se convierte en pose, ya no hay canción, solo ego envuelto en aplausos. Hernaldo Zúñiga, una voz vulnerable, casi etérea, que emergió desde Managua en los años 70 y 80, con canciones como Procuro olvidarte, que traspasaban fronteras. No alcanzó las ventas de los grandes mercados, pero su presencia artística irradiaba una sensibilidad distinta. Para José Luis Rodríguez Zúñiga, representaba una forma de canto íntimo, que a veces rozaba lo que él más temía, el aislamiento emocional. Ambos comenzaron su ascenso en los mismos escenarios latinos, giras promocionales en Venezuela y conciertos compartidos en festivales como Viña del Mar. Zúñiga con su sombra discreta y su intensa introspección lírica. El Puma con su presencia magnética y su voz rasgada por la experiencia. No fueron amigos, pero sí testigos del mismo panorama cultural. Sin embargo, en una entrevista concedida en Caracas en 1982, Hernaldo deslizó una frase que José Luis interpretó como una crítica velada. Prefiero cantar al que sufre en intimidad, no al que grita su pena al mundo. Rodríguez lo escuchó como una defensa del hermetismo frente a la confrontación. Ese hermetismo artístico para el Puma era una trampa, porque la autenticidad en su visión nace al exponer la herida, no al esconderla. Zúñiga, que cantaba desde lo interior, casi como susurrando confesiones, representaba una forma de canto demasiado cerrado, demasiado cerebral, según Rodríguez. Hay emociones que necesitan romperse, no encerrarse en una nota prolongada, solía decir en entrevistas en México. Los rumores que corrieron por el mundillo musical decían que en una cena informal con productores en 1984, alguien sugirió una colaboración improvisada entre ambos en Guatemala. José Luis se negó, señalando que él no se prestaba a duetos, que se volvían más poéticos que pulsátiles, no canto escenas. Canto cicatrices fue su respuesta cortante. Después de ese episodio en presentaciones concedidas a prensa colombiana, Rodríguez dejó entrever que Hernaldo como voz es hermoso como espejo, me refleja la incomunicación. Fue una crítica en clave, no una guerra abierta. Con los años, Zúñiga se refugió en su genuina autenticidad. Se convirtió en culto entre amantes del cantautor. Mientras tanto, el Puma caminaba por un sendero diferente, el del artista rueda rueda, que llevaba su historia a flor de garganta con imperfecciones convertidas en himno. El contraste fue evidente. Hernaldo ofrecía calma, José Luis convulsión. Hernaldo hablaba de su infancia, de su soledad en Managua con poesía contenida. El Puma gritaba que su exilio dolía, que la enfermedad lo había reconstruido y destruido al mismo tiempo. Cuando Zúñiga se presentó en 1997, en un homenaje a los cantautores centroamericanos, Rodríguez fue invitado a grabar un testimonio. Aceptó, pero evitó nombrar a Hernaldo. Dijo frases genéricas sobre la canción emocional, pero nunca nombró su nombre. Fue su forma de rechazo elegante. Para muchos, Hernaldo Zúñiga es un símbolo de la canción íntima. Para el Puma era un canto introspectivo que no se abría al riesgo, y en su universo, ese canto reservado era tan vacío de piel como un escenario sin público. Giordano, cantautor ítalo-venezolano. Voz suave como brisa en contraste con letras cargadas de melancolía y deseo. En América Latina, sus éxitos como Chica Ideal lo convirtieron en un símbolo del pop romántico sofisticado. No alcanzó las audiencias masivas de sus contemporáneos, pero su estilo dejó una huella elegante y reflexiva. Para José Luis Rodríguez Giordano,
representó lo que él detestaba, la emoción calculada, envuelta en técnica sin cicatriz. Ambos surcaron los mismos escenarios regionales, especialmente en los años 80 y 90, festivales en Venezuela, programas televisivos en Miami y conciertos compartidos en cadenas latinas. Pero sus estilos eran polos opuestos. Giordano trabajaba con sobriedad, producción pulida estética, limpia voz controlada. Rodríguez, en cambio, ofrecía una honestidad sucia, voz rota, aliento feroz, emoción sin filtro. Se comenta que durante una cena en Caracas en 1988, tras un concierto en el que ambos coincidieron, Giordano bromeó con amigos: «Las heridas de José Luis son espectaculares, pero a veces parecen postizas». Era una frase liviana, pero para Rodríguez fue como un cuchillo enterrado sin previo aviso. Años después, en una entrevista en Argentina, un periodista le preguntó sobre cantautores contemporáneos. José Luis contestó: «No me conmueve lo impecable, me aturde». El nombre de Giordano no fue mencionado, pero el mensaje fue claro. El rumor siguió creciendo. En 1992 fue propuesta una colaboración para fusionar pop suave con su estilo dramático en un álbum especial de duetos latinoamericanos. Rodríguez declinó. Alegó: «No canto espejos pulidos, canto novelas abiertas en la voz». Esa negativa fue interpretada como rechazo, a lo que Giordano representaba la elegancia sin grieta, la emoción embotellada. Con el tiempo, Giordano siguió construyendo un legado de sencillez, claridad musical y una poesía romántica que funcionaba en radio y recitales íntimos. Mientras tanto, el Puma seguía en su camino de carne y hueso, exilio, salud quebrada y canciones grabadas con la voz entrecortada por la vida. El contraste era evidente. Giordano ofrecía serenidad, Rodríguez convulsión. En una premiación en 2000 en Miami, se les vio ambos en el backstage. Rodríguez simplemente evitó saludarlo. Se limitó a decir: «Prefiero mis cicatrices a tu silencio suave». No hubo escándalo, solo esa distancia silenciosa que habla más fuerte que cualquier anécdota. Para quienes aman la canción pop lírica, Giordano es un poeta de notas tersas y memorables. Para José Luis Rodríguez era una voz impecable que velaba el temblor verdadero. En su universo eso ya no era canto, era cosmética vocal. Era emoción sin herida. A los 82 años, José Luis Rodríguez no busca reconciliaciones, ni redenciones públicas. No canta para caer bien. Canta porque aún necesita decir algo, y cuando decidió revelar los nombres de aquellos que nunca pudo llamar colegas, no lo hizo con odio, sino con dolor. Porque para él, lo que separa al verdadero artista del resto no es la fama, ni los premios, ni las ovaciones. Es la herida. Cada uno de esos nombres que hoy carga en su memoria representa un tipo de traición distinta. No personal, sino espiritual. Una renuncia a la profundidad, un sacrificio de lo esencial en favor del espectáculo del ego, de la vanidad sin alma. Y en el mundo de El Puma, eso equivale a una herejía. Giordano con su suavidad pulida, Rafael convertido en pose, Montaner demasiado perfecto, Chayanne todo encanto y nada herida, Julio tan dorado que parecía de otro planeta, y Hernaldo cantándole al abismo desde lejos. Todos, según él, más atentos al molde que a la médula. Para algunos, estas distancias pueden parecer caprichosas, incluso elitistas. Pero para José Luis Rodríguez, hay una sola manera de estar en el escenario con la verdad a flor de piel. Sin trajes de oro, sin poses vacías, sin fingir. Quizá a los ojos del mundo moderno, su forma de entender el arte suene antigua. Pero él no ve nostalgia, ve principios, y esos principios en su mirada siguen más vivos que nunca. Cantar no es impresionar, dijo una vez, es confesar lo que uno no puede callar. Hoy, mientras el mundo del espectáculo se vuelve más ruidoso, más veloz, más adicto al impacto inmediato,
El puma camina en dirección contraria, en silencio, firme, coherente, como un último guardián de una forma de entender la música que ya casi no existe. Y no gritó su verdad, no necesitó un escándalo, solo la nombró, como quien deja sobre la mesa con calma las cartas que nadie quiso ver. Porque para José Luis Rodríguez, el canto es una cruz que se lleva con dignidad. Y si al final del camino eso lo deja solo, que así sea. Mejor solo que desafinado con el alma.